Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Entonces, vamos a Lucas capítulo 6, que es donde estamos estudiando la palabra de Dios en estas semanas. Y vamos a leer Lucas capítulo 6, comenzando en versículo 12 hasta el versículo 16. Dice así: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeos, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Cuando llegamos a este punto de Lucas, es un punto decisivo, ¿sí? Un punto crucial en todo el Evangelio de Lucas y en la vida de Jesús. Y lo que estamos viendo acá es que los fariseos han determinado matar a Jesús. Los fariseos quieren terminar con la vida de Jesús. Ellos están conspirando destruirlo y están tramando aún con los herodianos, gente que odian, juntarse con ellos para poder matar a Jesús. Entonces esto es lo que van a estar buscando hasta que finalmente lo logran. Entonces Jesús sabe que su tiempo está limitado. Jesús sabe que pronto será muerto, será llevado a la cruz. Y mientras que ellos por un lado están buscando deshacerse de Jesús, por otro lado Jesús tiene un montón de seguidores. Cientos y cientos y miles sobre miles que están siguiendo a Jesús. Y aunque ministra a todo un grupo muy grande, necesita elegir algunos para entrenar más de cerca, para enseñar, para guiar, para moldear, para que ellos luego sean los que salen a predicar el Evangelio cuando Él ya no está. Entonces, antes de que nos metamos, hoy vamos a ver a Pedro, antes que nos metamos a ver a Pedro y su vida, quiero que entendamos el modelo de ministerio de Jesús, ¿sí? Porque ese mismo modelo debe ser el modelo de cualquier pastor en cualquier iglesia. Entonces, lo que vemos primero es que Jesús, predica a todos los que vienen. Absolutamente todos vienen a escuchar a Jesús y Él predica a todos. Él no ahuyenta a nadie. Él no prohíbe a nadie venir y escucharlo, no rechaza a nadie, aún los fariseos mismos que vienen para destruir a Jesús. Vengan, escuchen. Quiere que todos escuchen el Evangelio, quiere que todos escuchen acerca del reino de los cielos, de cómo llegar a entrar al cielo. Las multitudes vienen por sus milagros, vienen por sus sanidades, vienen porque Jesús enseña como ningún otro ha enseñado, con toda autoridad. Y entonces Jesús le predica el Evangelio a todos. Toda persona es bienvenida a escuchar. Incluye hombres convertidos y hombres incrédulos. Discípulos que lo siguen y discípulos que lo abandonarán. Entonces lo entendemos, ¿no? Todos pueden venir a escuchar. Pero luego hay un grupo más íntimo de discípulos. En Lucas 6:13 dice que cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Entonces hay unos discípulos que están más cerca a Jesús. Dentro de toda esa multitud, un grupo más pequeño. Dentro de esa multitud tan amplia, algunos que son sus discípulos más cercanos. Y aquí quizás hay docenas y docenas, quizás cientos de discípulos. Son muchos los que están más cerca a Jesús. Y sabemos que dentro de este grupo, en Lucas capítulo 10, Él va a elegir a 70 para llevar el Evangelio. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Pero de la multitud más amplia, a los discípulos más cercanos, a los 70, luego tenemos otro grupo, que son los 12 discípulos, los 12 que son los apóstoles. Y estos 12 son los que Dios tendrá, o Jesús, quien es Dios, pero Jesús tendrá más íntimo a sí mismo, más cercano a sí mismo, y que los formará para que ellos lleven el Evangelio a los confines de la tierra. Entonces eso es lo que vemos en versículos 14 al 16, este grupo. Y esta lista, y si me prendes el PowerPoint, ¿está prendido? Ahí está prendido. Bien,
aquí tenemos la lista de los 12. ¿Sí? Esta lista aparece en 4 lugares en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y no Juan, Hechos. Y las 4 listas nombran a los mismos 12 hombres, menos Hechos, que no nombra a Judas, porque Judas ya había tomado su vida. Pero nombra a los 12 discípulos, que luego son los 12 apóstoles. Y estos son mencionados en 3 grupos de 4. Y ahí lo dividí para que puedan ver cuáles son los 3 grupos de 4. En el primer grupo siempre están Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En el segundo grupo siempre están Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y en el tercer grupo siempre está Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Tadeo y Judas Iscariote. Y cada grupo es encabezado por lo que podríamos decir un líder. En todos los grupos, el primero siempre es el mismo. Pedro, Felipe y Jacobo, ¿lo ven? Eso es lo mismo. Pero luego dentro del grupo varían los nombres. Entonces, en Mateo, por ejemplo, el segundo nombre es Andrés, pero ven que en Marcos es el último y en Hechos es el último. Y eso sigue en todas. En el segundo grupo el que más varía es Tomás. Es tercero, después cuarto, después segundo. Entonces, dentro de cada uno de esos grupos varía el orden que tenemos. Y aún en el último tenemos distintos nombres, o sea, distintos nombres dados a la misma persona. Y ya lo vamos a ver cuando llegamos a esos discípulos. Pero ¿qué aprendemos de esta lista de los 12 de manera general? Que aún dentro de los 12 hay un orden. Hay un orden. Así como Jesús ministra a todas las multitudes y va achicando su grupo, aún dentro de los discípulos hay hombres que están más lejos de Jesús y más cerca de Jesús en cuanto a cómo los ministra. Entonces, dentro de los 12 tenemos los últimos 4, que son los menos mencionados, lo menos que sabemos de ellos, menos Judas sabemos porque traiciona a Jesús, pero son los menos íntimos de Jesús, los que menos se mencionan en los evangelios. Después están el grupo del medio, que se mencionan un poco más. Sabemos un poco más sobre Felipe, especialmente de Mateo hemos hablado de él. De Tomás sabemos qué hace él, o sea, sabemos un poco de ellos. Y ellos están un poquito más cerca de Jesús. Pero después está este primer grupo, que son los más íntimos de Jesús, los más cercanos a Jesús, los más mencionados en los evangelios. Y aún si pensás un poco, te das cuenta que de estos 4 en realidad hay 3 que son los más íntimos, que son Pedro, Jacobo y Juan. De Andrés se menciona muy poco, no sabemos mucho acerca de él, lo que sí sabemos lo vamos a ver en las semanas que siguen. Entonces hay 3 más íntimos de Jesús y a lo largo de los evangelios vas viendo cómo Jesús ministra a estos 3, pero luego de los 3 hay uno, ese es Pedro, el que está más cerca de todos a Jesús, el líder de los discípulos. Entonces quiero que entendamos que así también es en la iglesia y así también es en el ministerio pastoral. El pastor predica a todos, creyentes inconversos. Todos son bienvenidos a escuchar, todos son bienvenidos a saber qué es el evangelio y entonces cuando vienen no son desechados. Dentro de ellos están los asistentes que son convertidos y dentro de ellos están los miembros y dentro de ellos están los miembros que son fieles y dentro de ellos están los que son otros líderes en la iglesia, que están más cercanos y que son ministrados en otra manera. Entonces todos son ministrados, pero hay distintas capas al ministerio porque sería imposible hacer lo que Jesús hace con Pedro, con todos los discípulos y con todas las multitudes. No lo va a hacer. Y si Jesús no lo va a hacer, mucho menos yo lo voy a hacer y mucho menos cualquier otro pastor, ¿no? Entonces es lindo ver cómo Jesús va ministrando y cómo se ve esto y hoy nos vamos a enfocar en uno. Entonces dentro de la multitud tenemos 12, dentro de los 12 tenemos 3, dentro de 3 tenemos a Pedro, el líder principal. Y Mateo en su lista nos dice así, en Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Y esta palabra primero en griego es la palabra protos, no está hablando de primero en la lista. No es primero Pedro, segundo Andrés, tercero Jacobo, no, eso no es lo que está diciendo. Sino que primero en preeminencia. Primero como el líder principal de los discípulos. Primero como el líder principal de la iglesia que Dios va a establecer. Él llegó a ser el primero en importancia entre los apóstoles. No significa que es mejor que ellos, pero muestra su rango dentro de ellos y cómo Dios lo va a usar. Y cuando llegamos a Hechos es obvio, porque siempre es Pedro el que es el vocero. Aunque muchos hablan, dice Pedro y los discípulos, o Pedro y Juan y los discípulos.
Entonces vemos que él es el primero. Pedro fue un líder natural. Entre el grupo él es el que siempre hace las preguntas, él es el que siempre toma la posta, él es el que siempre es primero en intentar algo, siempre es el primero en quedar como un ridículo, cuando todos los demás están ahí mirando, diciendo menos mal que no soy Pedro. Es el más mencionado de todos los apóstoles, es el vocero del grupo, es un líder natural. Pero un líder vacilante, cambiante, un líder impulsivo, un líder en realidad débil, un líder de poca fe, un líder que mete la pata, un líder ansioso, un líder dudoso, un líder orgulloso, un líder que tiene un montón de confianza, pero es autoconfianza, confianza en sí mismo. Y cuando se derrumba lo que él es, no tiene confianza en nada. Este es Pedro. Y por eso vemos extremos en sus acciones. En un momento afirma la deidad de Cristo y en el mismo momento está estorbando el plan de Cristo. En un momento sale a andar sobre el mar y en el otro momento se hunde por la falta de fe en el mar. En un momento quiere proteger a Jesús y en el otro momento saca una espada para tratar de matar a los enemigos de Jesús. Quiere dar su vida por Jesús y niega a Jesús. Entonces este es Pedro. Es lo que Santiago 1.8 dice, un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vos no sabés lo que va a hacer Pedro. Es inestable. En un momento se quiere llevar el mundo por delante y en otro momento está en la profundidad del abismo. Entonces él tiene todas las características de un líder, lo que un líder debe ser. Pero Cristo debe formarlo. No solo en un líder común y corriente, sino en un líder espiritual. Y eso es exactamente lo que va a hacer. Para que él sea un hombre estable, para que él sea un hombre valiente, para que él sea un hombre lleno de fe en Cristo, con dominio propio, humilde, dependiente de Cristo. Y va a tomar su tiempo. Cristo tiene que desarrollar su carácter. Y no es fácil desarrollar el carácter de Pedro. Y esto no va a pasar de la noche al día, y esto no va a pasar de un día a otro, sino que a medida que Cristo va ministrando a Pedro, y Pedro va haciendo cosas buenas y fallando, y Dios lo va reprendiendo, él va aprendiendo, y él va cambiando, y Dios está obrando en él. Entonces Cristo lo está formando para ser el líder que él tiene que ser cuando llegamos a Hechos 2 y comienza la iglesia. Ahora, yo pensaba al estudiar Pedro, quizás vos y yo no hubiéramos dado nada por Pedro, ¿no? Lo elegimos venir, ser mi discípulo y después de 2 meses andá a ser discípulo de otro, ¿no? Andá a Juan el Bautista mejor. Busquemos a alguien que ya está listo, Jesús. Él no está listo. Alguien que ya está preparado, alguien que ya le sacamos todos los dolores de cabeza y está listo para liderar como debe. No nos rompamos la cabeza nosotros con este tipo. Mirá lo que es. Nunca va a llegar a ser el líder que necesitamos que sea. Y quizás aún preguntándonos todo el progreso del Evangelio y la iglesia primitiva, Jesús cuando te vaya va a caer sobre este hombre. No puede ser. ¿Cómo vamos a poner todo sobre él? ¿Y cómo en algunos años vas a preparar a este hombre que necesita en realidad no solo 2 años, sino 2 siglos para ser preparado, para que él haga lo que tiene que hacer? Busquemos a otro. Uno ya refinado. Uno listo para llevar a cabo la tarea. Y creo que es una respuesta normal que uno podría tener. Pero Jesús dice no. Este es el hombre. Un líder común que necesita ser desarrollado y entonces ser un líder extraordinario. Y es todo por la obra de Dios. Y hermanos, se van a sorprender porque cuando llegamos al final de la vida de Pedro y llegamos a los escritos de Pedro, es otro hombre. Es otro hombre completamente diferente. Increíble. Y esto es lo que Cristo hace en su obra, en su labor. Él toma hombres y mujeres comunes. Él toma lo necio del mundo, Él toma lo débil del mundo, Él toma lo despreciado del mundo, lo que es sin letra, lo que es sin preparación, y lo moldea y lo forma y lo usa de manera extraordinaria. El trayecto es largo, ¿sí? El camino está lleno de lomas de burro, altas, sin pintar, que te rompen el auto, ¿sí? Y después de la loma viene un pozo que no viste. Ese es el trayecto con Pedro. Pero él va a llegar al final del camino. Y Dios lo va a llevar hasta ese punto. Y en fin llegará a ser el líder que Dios quiere que sea.
Estamos viendo en estas semanas que Dios escoge lo común y corriente para hacer lo extraordinario. Y hoy vamos a ver a Pedro, de un líder común a un líder extraordinario. Pero lo vamos a dejar más o menos a la mitad, porque no vamos a poder terminar con toda su vida. Pero les quiero dar el bosquejo de lo que vamos a ver hoy y la semana que viene. Primero vamos a ver la formación de lo común. Y este es Pedro en los evangelios. Segundo vamos a ver el liderazgo extraordinario. Este es Pedro de los hechos o en los hechos. Y tercero vamos a ver las enseñanzas fundamentales. Esto es Pedro en sus escritos. Así que estos son los 3 puntos que vamos a ver en estas semanas. Comenzamos con el primero, la formación de lo común. La formación de lo común. Pedro en los evangelios. Sus raíces, Pedro es de la ciudad de Betsaida, que no se sabe exactamente dónde está, pero está más o menos 7 kilómetros al norte de Capernaum. Es un pueblo chiquito. Juan 1:44 nos dice que Pedro era de allí. Allí se crió con su hermano Andrés, que ya vamos a ver a Andrés, pero Andrés es el que trae a Pedro a sí mismo. Y ahora Pedro vive en Capernaum. Y allí vive con su hermano. Y allí ellos tienen un negocio, ellos son pescadores. Pedro no es un teólogo. Pedro no es un erudito, Pedro no es un experto de la ley, Pedro no es un sacerdote, Pedro es simplemente un hombre sin letra y sin estudio, un hombre pescador toda su vida, está en el mar de Galilea, es un hombre común y corriente. Ese es Pedro, de Betsaida, sin prestigio, de un pueblito, un don nadie. Si Jesús no elige a Pedro, nosotros ni sabemos quién es Pedro. Pasa de la historia sin que nadie sepa su nombre, como muchos otros. Entonces ese es Pedro. Y su nombre, en Lucas 6:14 dice Simón, quien también se llamó Pedro. En Juan 1:42 Jesús dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Entonces, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Simón. Lo vemos acá, dice que es Simón. Y decimos, no, pero no es Pedro, no es Cefas. ¿Cuál es el nombre de este hombre? Bueno, obviamente su nombre, en lo más sencillo, es Simón, pero nosotros lo conocemos como Pedro, ¿no? Y Simón era un nombre muy común en el primer siglo. Hay un montón de personas dentro de la Biblia que se llaman Simón. Tenemos uno de los discípulos, que es Simón el Celote, en versículo 14. Tenemos a Simón, el hermano de Jesús, tenemos a Simón el leproso, Simón el fariseo, Simón de Cirene, que carga la cruz de Jesús. En Hechos tenemos a Simón el profeta falso, Simón el curtidor. Aún Judas es hijo de Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces Simón era un nombre muy común. Y apenas Jesús lo ve, le dice, vos sos Simón y ahora te llamarás Cefas. Y después dice que traducido es Pedro. Y acá dice que es Pedro. Bueno, Pedro significa roca. Más que roca, una mejor traducción, piedra o piedrita. Eso es lo que es Pedro. Y Cefas es su nombre en arameo, que era el idioma de la gente en el primer siglo entre los judíos. Hablaban arameo y ese era su nombre, Cefas. Entonces su nombre es Simón, también llamado Pedro, como Jesús le puso, su nombre en griego, y después Cefas, su nombre en arameo. Entonces, cuando vos empezás a leer los evangelios, vas a ver que a veces es Simón, a veces es Pedro, a veces es Cefas, y a veces lo que le gusta hacer a Juan en su evangelio es Simón Pedro. Simón Pedro. Y lo que vemos a través de los evangelios es que vez tras vez es Simón, y después llegamos a Hechos, y vez tras vez es Pedro. Entonces Jesús lo ve, él es Simón, y lo llama Simón, que era su nombre común, y le pone un nombre nuevo, que es Pedro, que es lo que Jesús quiere que él llegue a ser, una piedra. Y una piedra que está lista, que está firme para hacer la obra del Señor. Y es interesante que aun cuando Pedro escribe en 1 Pedro, él se llama a sí mismo Pedro, y en 2 Pedro se llama Simón Pedro, quizás recordando lo que era y mirando adelante a lo que Dios hizo en su vida. Este es Simón, este es Pedro, Simón Pedro. Y en capítulo 5, que es la primera vez que realmente él aparece en el libro de Lucas, y especialmente en versículo 1, donde toma protagonismo, un poco de protagonismo, ahí vemos la conversión de este hombre. Era un día común, Pedro había estado toda la noche pescando, toda la noche en el mar, toda la noche intentando pescar, no pesca nada.
nadie puede pescar nada de todos sus compañeros. Y ahora es el otro día y él está lavando sus redes. Jesús está entre la multitud, lo están agolpando. Y él dice, tengo que salir al mar a predicar el evangelio. Y se sube a una barca, no cualquier barca, lo hemos visto, sube a la barca de Pedro. Y desde la barca de Pedro comienza a predicar. Termina de predicar, es el medio de la mañana o quizás el mediodía. La pesca se hacía de noche en la parte playita del mar, porque ahí es donde venían los peces. Y ahora es el mediodía y Jesús le dice, anda allá, anda lejos al mar a pescar. Y Pedro le dice, mirá, yo te he estado siguiendo, yo sé que vos sos el Mesías, yo sé que todo bien, Jesús, vos sos Dios, pero no vamos a pescar nada ya. Estás loco. Pero porque vos dijiste que lo haga, lo voy a hacer. Y Jesús hace un milagro increíble, demostrando su omnipotencia y demostrando su omnisciencia. Y Pedro sale y empiezan a sacar tantos peces que sus redes se están rompiendo. Y llama a sus compañeros que vengan con otra barca y comienzan a poner los peces sobre las barcas y las dos barcas comienzan a hundirse. Y en ese mismo momento que se comienzan a hundir, Pedro, en terror y asombro, dice, Señor, apartate de mí, porque soy pecador. Pedro ve quién es Jesús y tiene terror. Nunca había visto nada así. Y esto es lo que él ha trabajado toda su vida. Él es un pescador. Y Jesús le dice, no temas, no temas. Y le dice, Pedro, desde ahora más, vos ya no sos pescador de peces. Ahora vos sos pescador de hombres. Y en capítulo 5 de Lucas, versículo 11, llegamos ahí al final y nos dice que después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pedro deja todo. Pedro deja todo y sigue a Cristo. Pedro es salvo, Pedro conoce al Señor, pero noten esto, por ahora es un discípulo entre muchos. Es un discípulo entre muchos. Uno entre la multitud. Y no es hasta capítulo 6, versículo 14, que Jesús ahora escoge a Simón para ser uno de los 12, para ser uno de sus discípulos más cercanos y luego un apóstol, la cual trae gran privilegio, pero también gran responsabilidad. Porque no solo eso, él va a ser el líder de ellos. Pero quiero que notemos que su llamado no es un fin en sí mismo, sino que su llamado es el principio al ministerio que él va a hacer. Porque quizás nosotros decimos, un hombre sin letra. Bueno, qué bueno, ese soy yo. Entonces yo puedo ministrar así nomás. Dios me llamó, yo no tengo estudios, yo no tengo nada. Entonces, ministro así nomás. Porque mirá cómo llama Pedro. Pero no, así comenzó Pedro. Pero ahora por varios años Jesús lo va a preparar, le va a enseñar, lo va a moldear. Lo va a dejar listo para que él pueda salir a ser el líder que la iglesia necesita. Entonces, el líder no es alguien que, voy así nomás. No, quizás empieza así, pero se va preparando para llegar a ser lo que Dios quiere que sea, tanto en conocimiento de la palabra como en carácter espiritual. Entonces, este hombre tiene que aprender de Cristo mismo. Y no será fácil, tiene mucho que aprender y va a meter la pata un montón de veces. Y la vida de Pedro va a ser así, una montaña rusa. En un momento va a estar en la cima de la montaña, pensando, mirá lo que dije, mirá lo que hice, qué bueno. Y en el próximo momento va a estar en la profundidad más baja, va a ser un prócer y después va a ser un proyecto. Y así, todo el tiempo va a ser su vida. Pero cada cosa que ocurre en su vida, cada experiencia en su vida le va a enseñar a tener humildad, discernimiento, misericordia hacia los demás, sumisión a Dios, valentía y firmeza en el Señor. Y vamos viendo que Él va a ir aprendiendo hasta que llegue a ser el hombre que Dios quiere que sea. Entonces, tracemos su vida. Vamos a tocar algunos pasajes. Va a ser un mensaje un poco diferente porque siempre vamos de pasaje en pasaje, pero hoy vamos a ir a varios lugares. Así que vayan conmigo a Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Y quiero tocar algunos lugares que vemos la vida de Pedro. En Mateo 14, Jesús ha pasado todo el día ministrando
Dentro del ministerio que él hizo, dio de comer a 5.000 personas, o 5.000 hombres, más niños y mujeres. Se estima que quizás eran unas 20.000 personas. Luego de terminar ese día, puso a sus discípulos en una barca y le dijo, vayan a la otra orilla del mar. Y después va a la multitud y despide a toda la multitud y Jesús se va a solas a orar al Padre. Entonces tomamos la historia en versículo 24, dice así. Luego de que él está orando, dice, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Cristo está orando, pasa la noche orando, los discípulos se fueron y ahora se levanta una gran tormenta en el medio del mar, con olas fuertes. La barca se está moviendo de un lado a otro y el mar de Galilea es conocido por esto. Cuando hay una tormenta realmente hay unas olas muy grandes, a pesar de que el mar es muy pequeño, es muy chiquito. Y entonces Jesús, a la cuarta vigilia de la noche, que es más o menos las 3 a las 6 de la mañana, él sale a buscarlos y él empieza a caminar sobre el mar hacia ellos. Y el versículo 26 dice, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Claro, nosotros decimos, ¿qué le pasa a los discípulos? Pero ponete en su lugar. Es el medio de la noche, en el medio del mar, el viento de acá para allá, olas grandes, la barca se está moviendo, no sabes lo que va a pasar, si vas a morir o no, y empieza a caminar alguien hacia vos. Y aunque no crees en fantasmas, decís, es un fantasma. Nunca nadie ha caminado sobre el mar. Y se asustan. Y Jesús le dice, soy yo, no teman. Y nadie le responde. Todos se quedan mirando. ¿Quién va a responder? Pedro responde. Y Pedro responde inmediatamente. Y Pedro responde de manera impetuosa, de manera impulsiva, con una confianza en sí mismo, porque esto es lo que Pedro hace. Y miren su valentía, versículo 28. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Imagínate, están todos los discípulos con un miedo y se para, Señor, si sos vos, déjame salir a caminar. Y Jesús le dice, ven. Y ahí sale Pedro y comienza a caminar sobre el agua. Seguro que vos has hecho lo que hice yo, ¿no? Algún día has ido a una pileta y dijiste, bueno, voy a caminar sobre el agua. ¿Y qué hiciste? Pones el pie hasta abajo, ¿no? No podemos, es imposible. Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y miren lo que ocurre con Pedro en versículo 30, mientras él está caminando lo más bien sobre el agua, dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Él está caminando hacia Cristo, él está mirando a Cristo y de repente él se deja de enfocar en Cristo. Se empieza a enfocar en todo lo alrededor, en las olas gigantes que hay, en la tormenta que hay. Y al no tener la fe en el Señor, él comienza a hundirse. Y al hundirse ahora está al punto de la muerte, lo va a tapar el agua, va a morir y le grita al Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Y versículo 31 dice, al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inmediatamente, miren lo que hace Jesús, extiende su mano. Jesús no va a dejar que se ahogue, no va a decir, bueno, Pedro, vos querías salir al agua, vos no tuviste fe, chao. Y ver cómo se hunde, ¿no? No hace eso Jesús. Extiende su mano para tomarlo. Pero cuando lo toma, lo reprende al mismo tiempo. Jesús no espera a que pare la tormenta, Jesús no espera a que vuelvan a la barca. Allí mientras está tomando su mano, reprende a Pedro y dice allí en versículo 30, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínate Pedro, ¿no? Tomado de la mano del Señor, confiando en sí mismo en vez del poder de Dios. Y a los demás discípulos no dijo nada, no, claro, pues los demás discípulos estaban con nosotros en la barca, ¿no? Yo no soy el que salió al mar, yo soy el que está en la barca esperando a que calme el mar. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Empezó acá arriba, terminó acá abajo. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, comenzando en versículo 13.
Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es uno de los lugares más increíbles para ir allí a Israel. Está al norte de Israel, casi en la frontera del norte en Israel, y si vas caminando tomaría 12 horas ir hasta allí. Y cuando lees los evangelios ves que Jesús los llevó a Cesarea de Filipos, hizo una ilustración y volvieron. O sea, van a caminar 12 horas para llegar hasta ahí, para que Jesús le dé un principio muy importante y luego van a volver. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que ocurre en este lugar. Allí en Cesarea de Filipos tenemos esto, una roca que es gigante. Y es hermoso eso porque es la misma roca que le llevó a mostrar Jesús. Jesús está allí con sus discípulos y él les pregunta en versículo 13, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y miren quién le responde. Y ellos respondieron. Todos los discípulos le están respondiendo y le dicen, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otro algún profeta. Bien, qué fácil esa pregunta. Y después Jesús le dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Se callan todos, ¿no? No quiero responder mal. ¿Y quién responde? Pedro. Versículo 16, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras todos están callados ahí, Pedro, ¿no? Con voz de arcángel se mete, se tira de una, lo que siempre hace. ¡Tú eres Cristo! Y es la afirmación más impresionante de todo el libro de Mateo, de todos los evangelios, y la afirmación sobre la cual está construida toda la fe cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió quién era Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido. Jesús es el que se sentaría sobre el trono de David, el que reinaría para siempre, por todos los siglos. Y no solo eso, pero Jesús es Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús. Eso es lo que Pedro afirma. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Entonces Jesús lo alaba. Miren versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, lo alaba. ¡Qué increíble! Dios te ha revelado esto. Y luego en versículo 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dijiste una gran confesión. Y ahora miren por qué lo lleva a Cesarea de Filipos. Le dice, vos sos Pedro. ¿Pedro qué significa? Piedra. Piedrita. Si vas acá a este lugar hay un montón de piedritas por todos lados. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y a dónde lo lleva? A esta roca. A esta roca. Gigante. Inmensa. Inamovible. Indestructible. Un lugar donde habló Jesús y 2 siglos más tarde todavía está allí. Y esta roca simbolizaba la confesión de Pedro. No es que literalmente edificó aquí arriba, era una ilustración, lo que Jesús siempre hace. La roca de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, es esta confesión sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Y le dice en versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está edificando la iglesia sobre Pedro. Debemos entender esto. Cristo la edificará sobre esta confesión. Y nadie la destruirá, nadie la quitará, nadie la podrá frenar. El Hades mismo no hará nada contra la iglesia de Cristo, porque cuando Cristo edifica su iglesia, nada lo puede parar. Y le dice en versículo 19, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y acá muchos dicen, ves, acá está el primer papa. No, acá no tiene nada que ver con el papa. Nada que ver. Pedro no decide quién entra y quién no entra al reino, no está hablando de eso, no está hablando de la confesión. Todo aquel que confiesa que Jesús es Señor, Pedro dice, entrará al cielo. Todo aquel que rechaza que Jesús es Señor, muerte eterna, condenación eterna. Es como dice 1 Juan 4:2,
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces la llave del reino es muy claro. Y es lo mismo para nosotros. Si alguien viene aquí y confiesa que Jesús es el Señor y decís, vos has creído esto, vas al cielo. Y alguien viene y dice, no, yo rechazo eso. Bueno, vos vas al infierno. La entrada al cielo es basada en la confesión de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces Pedro está allá arriba. ¡Wow! Espiritualmente, emocionalmente, está ahí. Cristo dijo que soy bienaventurado. ¡Wow! No lo puedo creer. Y viste, discípulos, ¿vieron lo que dije? Yo empecé a hablar y dije cosas que no puedo creer. ¿Vieron lo que dije? Cristo es Señor, el Hijo del Dios viviente. ¿Y viste cómo me bendijo Cristo? ¿Viste que Dios estaba hablando por medio mío y está en la cima de la montaña, en la cima de esta roca, en la cima del mundo? No podría estar más arriba. ¿Qué confianza habrá tenido Pedro? ¿Qué confianza? ¡Qué momento asombroso! Nada lo puede detener. Es como que la iglesia está lista para ser edificada. Cristo habló de la iglesia que edificará. Pedro dio esta afirmación. Listo, comencemos la iglesia, que Pedro esté a cargo de la iglesia. Y de manera inmediata, Pedro pasa de la cima de la montaña al calabozo más profundo. En un momento. En versículo 21, Jesús comienza a predecir su muerte. Y él dice que será entregado, que sufrirá, que morirá en la cruz y luego resucitará. Entonces miren lo que hace Pedro, pobre Pedro, tendría que haber terminado donde terminó. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pedro toma aparte a Jesús. Imagínate, ¿no? ¿En serio, Pedro? ¿En serio? A Cristo estás tomando aparte para reprender. A Cristo, al Mesías, al Creador de cielo y tierra, al soberano. Y vos lo vas a reprender, Pedro. Esa es tu misión en la vida. Vení, Cristo, déjame hablarte a sola. No te quiero avergonzar delante de los demás discípulos, vení. Vamos acá y yo te voy a decir cómo son las cosas. Dios nunca permita esto, Jesús. Eso está mal. No podés hacer esto. Nunca podés morir de esta manera. Vos sos el Mesías que reinará. Y aquí está Pedro, ¿no? El líder. Se lo tengo que decir. Con confianza en sí mismo. Buscando lo suyo. A su rey. Este Pedro que necesita ser moldeado y enseñado. Que está en las nubes por su confesión. Entonces Jesús lo reprende a él, versículo 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro, miren esto, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, y piedra no está en el griego original, me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La última vez que Pedro abrió su boca, bienaventurado eres, Pedro. Y los demás discípulos habrán pensado, yo tendría que haber dicho eso, yo sabía eso, ¿por qué no lo dije? Y ahora Pedro habla y lo corrige y le dice, vos sos Satanás. Y los demás discípulos ahí callados como, menos mal que no dije nada, no quiero ser Satanás. Pero este es Pedro, el líder, el vocero, impulsivo, el que habla sin pensar. Aquí está lo bueno de Pedro, aquí está lo malo de Pedro. Pedro es todo un paquete completo, no podés elegir lo que querés. Viene todo junto. Y Cristo le dice, sos un tropiezo. Sos un tropiezo. Pero deja de enfocarte en lo tuyo, deja de enfocarte en lo que vos querés y empezá a enfocarte en Dios. Poné la mente en las cosas de Dios. El diablo te está acechando como un instrumento suyo y lo vas a vencer cuando tenés tu mirada en Dios. Y hasta aquí vemos entonces estos dos pasajes y vemos lo mismo, ¿no? En el mar deja de mirar a Cristo, mira todo alrededor y se empieza a hundir. Y aquí él mira en lo suyo, deja de mirar en Dios y es usado por Satanás. Un momento después de que hizo la mejor confesión, la más grande de toda la historia de la iglesia. Es un líder impulsivo. Pero el Señor no se rinde con él. El Señor lo está moldeando, lo está formando para llegar a ser lo que él tiene que ser y ser una fuerza imparable por Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 13.
Juan capítulo 13. Después de Mateo viene Marcos, después de Marcos Lucas, donde estamos estudiando, y Juan capítulo 13. Aquí están los discípulos con Jesús en una casa, en el aposento alto. Y Jesús quiere enseñarles humildad, en amor, por servirse unos a otros. Es la última noche. Jesús esa noche va a ser entregado. Es más, al comienzo del capítulo 13, él habla de que hay uno entre ellos que lo va a entregar, que lo sabe, no se lo dice a los discípulos todavía, pero lo sabe. Y Jesús está reunido con los discípulos para celebrar la Pascua. Y tenemos que entender que en aquellos tiempos la gente andaba, ¿no?, en sandalias y las calles eran polvorientas y sucias, entonces los pies se ensuciaban cada lugar que iban. Y cuando eran invitados a una casa para cenar o lo que sea, siempre había alguien allí que les limpiaba los pies. Era un siervo, era un trabajo de lo más bajo que había, pero siempre había alguien allí y vos entrabas y te limpiaban los pies. Era lo común y corriente en esa costumbre, en ese tiempo. Y allí habían entrado Jesús y sus discípulos y nadie les había lavado los pies. Y entonces cuando unimos los 4 evangelios, vemos que en Lucas, después de la cena del Señor, hay una discusión entre los discípulos sobre quién es el mejor, sobre quién es el mayor entre ellos. Cuando lleguemos al reino, yo soy el más grande, y otro no, yo soy el más grande. Y en medio de esa discusión ocurre esto. Versículo 4 y 5. Se levantó, hablando de Jesús, de la cena, y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Acá están los discípulos discutiendo quién es el mejor entre ellos, y Jesús toma una toalla y va uno por uno, haciendo el trabajo más bajo de un siervo, y comienza a lavarle los pies y a secarle los pies. El Maestro, el Mesías, Dios mismo, el Dios eterno, y les está lavando los pies. No puede ser. Ellos deberían lavar los pies a Él. Pero ¿quién se lo va a decir? Pedro. Pedro se lo va a decir. Miren versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, o sea, ya le lavó los pies a muchos o quizás a todos, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Este es Pedro, ¿no? Jamás, nunca, esto no puede pasar, eso no va a ser así. Siempre muy cierto. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Él le dice: no, nunca lo permitiré. Sos mucho más grande que yo, no soy digno de que me lave los pies. En realidad su corazón estaba en el lugar correcto. Y Jesús le dice: si yo no te lavo los pies, vos no tenés parte conmigo. Entonces Pedro va de este extremo a este extremo. Y miren lo que dice el versículo 9. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, este es Pedro, ¿no? Lávame todo, bañame, lo necesito. Y Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Y aquí hago un paréntesis, aquí vemos una ilustración de la salvación. Cuando vos sos salvo, vos sos bañado por completo, pero cuando vos pecás, te ensuciás los pies, y necesitas confesar tu pecado para que Cristo te perdone. Él le dice: vos ya estás limpio, solo necesitas limpiarte los pies. Pero hay uno aquí que no, y ese es Judas, que luego lo entregaría. Entonces Cristo se sienta de nuevo a la mesa y les da una lección. Miren, entonces cuando acabó de llevarles, versículo 12, lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben qué les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Qué les enseña? No importa quién es el mayor, sirvan, sean humildes, estimen al otro como superior a sí mismos, sirvan como yo les he servido. Y es exactamente lo que harán. Pero todavía no. Juan 18. Vayan conmigo a Juan 18, allí unas páginas. Salen del aposento alto
Entran al jardín de Getsemaní y allí Cristo ora por largas horas, ellos estaban durmiendo en ese tiempo, y luego llega Judas, el que lo va a entregar. Pero Pedro no va a permitir que Jesús sea entregado. Pedro va a luchar por Jesús hasta el último momento, porque todavía no entiende que el Mesías tiene que morir. Y aquí viene Judas con su tropa romana, versículo 3 dice: entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Y no sabemos exactamente cuántas personas había allí en la tropa romana tenía cientos de personas, pero se podría decir que por lo menos había 200 soldados allí con Judas, para buscar a Jesús. Y lo que sí es uno de los versículos más cómicos de toda la Biblia, pero también increíbles. Miren esto, versículo 4, Jesús sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús se adelanta, ¿no? Él ya sabe lo que va a pasar. Le dice: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Imagínense esto, en el momento que él dice yo soy, tenemos cientos de soldados que se caen al piso, los sacerdotes que se caen al piso, Judas que se cae al piso, todos se caen al piso con las simples palabras de Jesús. Y me los imagino, ¿no? Levantándose rápido, sacándose el polvo, estando ahí firmes ante él. Y Jesús le pregunta de nuevo, como diciendo: ¿vieron lo que acaba de pasar, no? Entonces le preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? ¿No? Y ellos, en vez de decir no a nadie, gracias, y irse para otro lado, no, los caraduras dicen: a Jesús el Nazareno. Y le dice: les he dicho que yo soy, por tanto si me buscan, dejen ir a estos, los discípulos. Y en ese momento, Pedro, como siempre, con su valentía, siendo impulsivo, responde sin pensar, de manera desmedida, porque lo que hace es una locura, y saca una espada y le corta la oreja a Malco. Miren versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Qué está pensando? Que va a matar uno y otro, que era Sansón y iba a matar a todos los soldados. Ahí Pedro, que nunca agarró una espada en su vida. Y también o era buenísimo y le cortó la oreja y dijo: eso es una advertencia, si no te corto la cabeza. O era malísimo y le quiso cortar la cabeza y le erró, lo más probable. Impulsivo, sin pensar, coraje sin medirlo, sin discernimiento. Y Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada. Y miren, no lo tienen ahí. En Mateo, ¿está prendido? Mateo 26, 53. Dice: ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Ahí está. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Esto era más de 72.000 ángeles. ¿No pensás que yo, Padre, mandame ángeles y los mata a todos? ¿Y mata a todos estos malvados? Lo puedo hacer. Y aparte, Pedro, ¿qué pensás, que vas a matar a todos? No podés matar a todas estas personas. Y aún más, ¿no te diste cuenta que cuando yo dije yo soy, se cayeron todos? Yo estoy a cargo. Y mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Y mi Padre dice: yo debo ir a la muerte. Entonces, Pedro, guarda la espada. Yo debo morir. Y en ese momento toma la oreja de Malco y la restaura perfectamente aún a su enemigo. Pedro debía aprender a controlar su anhelo, controlar su coraje y responder correctamente a sus enemigos, a los que querían hacerle mal, y encomendarlos a Dios. Y vayan conmigo finalmente a Mateo 26. Mateo 26. Cristo le enseñó todo esto que hemos visto, muchas cosas más que no hemos visto. Pero esa misma noche, cuando Jesús es entregado,
Pedro aprende una lección que jamás olvidará. Jamás olvidará. Una lección que sobrepasaría todas las demás lecciones de su vida. Una lección que quedaría grabada en su mente para siempre, que lo llevaría al lugar más bajo, al lugar más oscuro, el lugar más solitario que uno puede llegar. Un lugar donde él sería quebrantado y destrozado, pero debía llegar a un punto de humildad que lo marcaría por el resto de su vida. Él necesitaba esto. Y es esto que lo llevaría a ser el líder extraordinario que fue después. Cuando finalizaron la cena del Señor, luego de finalizar quizás en el aposento alto, pareciera que es en Lucas, pero en Mateo y Marcos parece que fue después de estar en el aposento alto, en camino al Monte de los Olivos. No sabemos cuándo fue. Pero Jesús le dijo a los discípulos, hoy todos ustedes se apartarán de mí. Mírenlo, 26:31. Entonces Jesús le dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Todos se van a apartar de mí. Nadie se atrevería a decirle nada a Jesús porque hasta ahora ha acertado en todo lo que ha dicho. Es el Mesías. Ah, pero Pedro sí. Pedro sí. Versículo 33, pero Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, aunque todos estos discípulos te dejen, yo nunca me apartaré de ti. Nunca. Jamás. No puede ser. Yo no me voy a apartar de ti. Entiendo lo que está diciendo Jesús, pero yo no me voy a apartar de ti. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Lucas agrega esto en Lucas 22:31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro negará a Jesús. Y Jesús ha orado para que la fe de Pedro no falle. Y obviamente él niega a Jesús, pero lo que está hablando aquí es que él igual tiene fe en Cristo. Y dice, cuando seas restaurado, fortalece a tus hermanos. Jesús va a mantener firme a Pedro, a pesar de que esa noche él va a caer en pecado. Y él va a negar a Jesús. Pero luego Jesús lo va a restaurar. Pero Pedro dice en Mateo 26:35, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Nunca te abandonaré, jamás te negaré. Jesús, no importa lo que vos decís, yo no lo voy a hacer. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Claro, él está hablando y los demás se empiezan a meter con él, siguen a su líder y dicen, no, yo tampoco. Y yo tampoco, no sé de quién estás hablando, pero yo no. Y Lucas 22:33 dice que Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Y en Marcos, el otro pasaje paralelo, dice que Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Con insistencia, enfáticamente, repetidamente. Y Jesús le dice, no, me vas a negar. No, nunca, jamás. Y lo repetía hasta que se trataba de convencer a sí mismo. Y Cristo le reafirma entonces en Lucas 22:34, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces diciendo que no me conoces. Jesús fue entregado, Jesús fue apresado y los discípulos fueron dispersados. Miren Mateo 26:56, cuando toman a Jesús dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Lo mismo dice Marcos 14:50. La fe de los discípulos se derrumbó. Eran como cucarachas cuando prendes una luz. Se fugaron, se fueron, corrieron, desaparecieron. Tienen miedo. Todos menos 2. Uno es Juan. En Juan nos muestra que él estaba cerca de Jesús, siguiéndolo. Y el otro es Pedro, en el que me quiero enfocar aquí. Dice que Pedro lo seguía de lejos. Miren versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás,
donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Él estaba en el patio del sumo sacerdote Caifás. Aquí en esta foto pueden ver la casa de Caifás. Esta era la casa, obviamente esto es todo moderno, ¿no? Han edificado encima una iglesia acá, pero esta es la casa de Caifás, este es el patio de Caifás, y esto sí es original, es la calle donde hubieran traído a Jesús hasta este lugar, donde Pedro lo hubiera seguido, ¿sí? Y lo trajeron del jardín de Getsemaní, que está del otro lado del valle, acá en el Monte de los Olivos. Entonces traen a Pedro, a Jesús, y Pedro lo sigue de cerca. O sea, miren la distancia que está el uno del otro. Él está viendo todo lo que está pasando con Jesús, está ahí nomás, lo puede ver y lo sigue de cerca. Y allí en el patio lo niega 3 veces. Pasa un ratito, lo niega una vez, pasa otro ratito, lo niega de nuevo. Allí está. Y luego de que lo niega 3 veces, en la tercera vez llega al punto de que empieza a maldecir. Dice Mateo 26:74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. En Lucas 22:61 dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Imagínate. Una mirada que él jamás olvidaría. Nunca la olvidaría. Y de allí Pedro sale sabiendo que hizo lo que Jesús le dijo que iba a hacer. Y nos dice aquí el texto en 26:75, y saliendo afuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Esto marcaría la vida de Pedro. Marcaría el resto de su vida. Pedro intentó estar firme en su propia fuerza y no pudo. Dios lo quebrantó al punto de quiebre. Pedro tocó fondo. No había lugar más bajo para ir. Había negado al Señor. Luego de estar con Él por años, luego de decirle una y otra vez con insistencia, no lo voy a hacer. Algo que él pensó que era impensable, pensó que no podía ser posible. Y lo hizo. Y lloró amargamente. Entonces vemos este pasaje acá y nos preguntamos cómo podría usar Dios a alguien como él. 2 años de ministerio, le ha enseñado todo, lo ha traído en los altibajos de su vida. Jesús ahora llega a su muerte, Él va a resucitar, Él va a ir al cielo, lo tiene que dejar a Pedro de líder y lo último que Pedro hace ante la muerte de Jesús es negarlo. ¿Cómo puede usar Dios a alguien como Él? ¿Cómo puede ser Él el líder de los apóstoles? Elijamos a otros. ¿Cómo puede ser Él el líder que comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, el fundamento de la iglesia? Y decimos, entiendo que Jesús no eligió un fariseo, entiendo que no eligió un sacerdote, entiendo que aún eligió un hombre sin letra y sin preparación, pero a Pedro, ¿de qué le sirve este? ¿Viste lo que es Pedro? Aunque sea elegir algo con alguna cualidad buena. Porque Dios escoge lo común y lo débil y lo necio y lo vil y lo despreciado del mundo, lo despreciable, para mostrar la extraordinaria grandeza de su poder. Y Dios no ha terminado su obra en Pedro, no ha terminado. ¿Hay trabajo por hacer? Sí. Él lo restaurará y continuará moldeándolo y preparándolo en el último tiempo de su vida, de la vida de Jesús, hasta que va al cielo. Y un día Pedro será una roca inamovible por la causa de Cristo y por la obra de Cristo. Pero eso va a quedar para la semana que viene, porque hoy quieren almorzar, entonces tuve compasión. Pero vos sos común y corriente, yo soy común y corriente, nosotros somos todos común y corriente, nadie está aquí que vino con videocámaras para filmarte, para que estés en el noticiero porque sos famoso, no. Vos tenés tus fallas. ¿Cómo está haciendo Dios su obra en ti? ¿Cómo hace su obra en ti?
Y quizás decís, he tocado fondo. Dios no me puede usar a mí. Mirá lo que soy, mirá los pecados que hice, no hay vuelta atrás. Mirá cómo yo negué al Señor, mirá todo lo que he hecho. Mi vida es atroz, es terrible. Dios no podría usar a alguien como yo. Bueno, en realidad eso es bueno, que tengas esa humildad. Pero no lo uses como excusa, porque sí, es exactamente a vos que Dios usa. Esa es la persona que Dios usa. Alguien común para hacer lo extraordinario. Quizás es el ministerio completo, como lo que va a hacer Pedro siendo apóstol, o simplemente ser un obrero o una obrera fiel del Señor. Pero Dios te puede usar. Lo único que se impone a que te use es que vos estés dispuesto. Porque en medio de tus fallas y tus caídas y tus dificultades, puedes volver al Señor. Y nadie pudo caer más profundo que Pedro con lo que hizo. Y Dios lo restaura. Dios lo restaura. Y Dios te restaura a vos. Y si vos estás dispuesto a ser usado, Él te va moldeando y formando y transformando a ser la persona que Él quiere que vos seas. Y lo hará. Y quizás te está preparando para una obra extraordinaria. Entonces deja que Dios te moldee. Y deja que te moldee por medio de su palabra, aprendé su palabra, estudiá su palabra, conocé su palabra. Mirá la vida de Pedro, aprendé de la vida de Pedro y que la vida de Pedro te dé ánimo. A mí me da ánimo. Porque cuando decís, ¿cómo podría usar Dios a alguien como yo? Andá a leer a Pedro. ¡Qué ánimo que te da! Y aprendé a confiar en Dios y solo en Él, con tu mirada en Él, con tu mente en las cosas de Dios, en humildad, en amor, en servicio por el Señor. Hermano, ¿estás dispuesto a ser usado por el Señor? ¿Dispuesto a ser usado por el Señor? ¿Para el Señor? Da todo por Cristo. Esto es lo que va a hacer Pedro. Aprende de Cristo. Humillate ante Cristo. Prepárate para su obra. Y vas a ver cómo Dios comienza a usarte de manera extraordinaria. ¿Van a ver lomas de burro en el camino? Sí. Vivimos en Argentina, hay loma de burro en todos lados, ¿no? ¿Van a ver pozos? Sí, todas las calles están rotas. Todo eso ya lo tenemos. Pero el Señor te va a ir guiando y te va a usar de manera extraordinaria. Pedro, de un líder común a un líder extraordinario. Y vamos a ver cómo llegó a ese punto la semana que viene. Y terminaremos de ver la transformación de Pedro. Y no lo vas a reconocer. Parece otra persona. Porque Dios puede usar lo común para hacer una tarea excepcional, moldeando el carácter de su vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias que tú escoges personas comunes y corrientes, débiles, necias, lo despreciado del mundo. Y aquí tenemos a Pedro. Un pescador sin letra, sin preparación. Un hombre que naturalmente era un líder, pero necesitaba mucho trabajo, muchas tuercas que ajustar. Y donde nosotros vemos que parece que está todo perdido, en realidad eso es lo hermoso de tu gracia y tu misericordia. Esa es la clase de persona que usas. Y cuánto nos anima a ver la vida de Pedro. Y hoy terminamos aquí, pero su historia no termina acá. El Señor lo va a restaurar. Y cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, Pedro va a dar un mensaje magnífico, el mensaje de su vida, con una valentía sin comparación. Y así será hasta el final de su vida, en el cual él morirá como mártir por la causa de Cristo. Y Padre, que eso nos anime. No pongamos excusa que Dios no nos puede usar, sí, porque Dios puede usar a quien Él quiere. Debo estar dispuesto a ser usado. Y debo prepararme para su obra. Y debo ser moldeado en mi carácter y en mi vida espiritual. Ir creciendo progresivamente en la palabra de Dios, como hijo de Dios, buscando ser cada día más como Cristo. Y aún Pedro me va a ayudar a hacerlo, siempre señalándome al Mesías.
Padre, te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce como Salvador, hemos visto esta gran confesión que hizo Pedro. Afirmó que Jesús es el Señor. Padre, el que está aquí y no te conoce como Salvador va al infierno, va a la eternidad separada de ti, a condenación eterna, muerte eterna, donde no hay fin, un lugar de soledad, un lugar de tormento. Pero la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que pide perdón por sus pecados, que aborrece su pecado y pone su fe en Cristo y solo en Cristo, que Cristo vino a este mundo siendo Dios y murió en la cruz por sus pecados y al tercer día resucitó, tiene vida eterna. Esta es la confesión de uno para ser creyente, poner su fe en Cristo. Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí que está confiando en sí mismo para salvación, que tú lo quebrantes, que se arrepienta de su pecado y crea en ti. Porque hay un solo camino al Padre y eso es por medio de Cristo. Ningún otro camino. Al Padre, a la vida eterna, a la salvación, al cielo, solo se llega por medio de Cristo y nuestra fe en Cristo. Entonces te ruego, Padre, que salves cualquier alma que está aquí, que no te conoce. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para la gloria de tu nombre, para el crecimiento espiritual y para ser cada día más como Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.